Comenzar con el último de los vídeos del módulo 1 de administración. En este vídeo en concreto la intención es la de personalizar las herramientas de nuestra G Suite. Para ello, como siempre, comenzamos yéndonos hacia la página principal de Google y logueándonos con nuestro usuario que tiene perfil de administración. Entramos dentro de nuestra consola de administración. Ya estamos logueados aquí con nuestro usuario que tiene perfiles de administración. Como siempre, le damos a los puntitos y bajamos hasta la herramienta de administración. Picamos en la herramienta de administración y ya nos encontramos dentro del panel. Bien, como digo, el objetivo de este vídeo es personalizar las aplicaciones, las herramientas que se incluyen dentro de la G Suite. Sabemos que dentro de la G Suite tenemos una serie de aplicaciones como pueden ser el correo electrónico, Gmail, como pueden ser Google Classroom, como pueden ser Google Meet, Drive, etcétera, etcétera. Bien, pues todas esas aplicaciones se encuentran alojadas en este iconito de aquí que corresponde a la parte de aplicaciones. Y como nos dice, aquí podemos gestionar aplicaciones y sus ajustes. Justo ese es el objetivo de este vídeo. Trabajar sobre los ajustes de las aplicaciones que vienen incluidas en G Suite. Si picamos dentro de aplicaciones, veremos que ahora el panel de control nos da diferentes categorías. Las aplicaciones que vienen dentro de la G Suite, los servicios adicionales de Google y bueno, después también tenemos por otra parte el Marketplace, que es una especie de tienda de aplicaciones de Google y para usuarios mucho más avanzados, LDAP y SAM, que esto sale fuera de lo que es el objetivo de este curso. Nosotros básicamente vamos a trabajar sobre los servicios principales de G Suite. ¿Cuáles son los servicios principales de G Suite? Pues si picamos, aquí vemos los servicios principales que están dentro de lo que es la plataforma G Suite. Los que conocemos de siempre que como servicios de Google. Por ejemplo, Classroom, Drive, Gmail, Google Meet. Un poquito más abajo tenemos Jamboard, Keep, ¿vale? Los servicios básicos que conocemos todo el mundo sobre Google, que en este caso, al tener cuenta de G Suite, nosotros los podemos personalizar para nuestra organización. Si nosotros estuviéramos usando estos servicios con una cuenta de Gmail gratuita, nosotros no tendríamos acceso a la personalización de estos servicios. Pero como nosotros tenemos un acuerdo con Google dentro de la G Suite, sí que nos deja personalizar estos servicios para nuestra organización. Bueno, indicar también que todo esto puede tener fecha de caducidad, puesto que Consejería está ultimando un acuerdo con Google para incorporar la G Suite dentro de lo que son los servicios informáticos de la Junta de Andalucía, en este caso de la Consejería de Educación. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, una vez se firme ese acuerdo entre Consejería y Google, seguramente todos los docentes de Andalucía tendremos acceso a las aplicaciones de la G Suite a través de Seneca. Con nuestro usuario de Seneca parece que nosotros vamos a poder tener acceso a todas las aplicaciones que hay dentro de la G Suite, como digo, por el convenio que Consejería está firmando con Google. En este sentido, entonces, nosotros lo que perderemos será esta consola de administración, porque esta consola de administración ya no pertenecerá al centro, sino que en esa G Suite, la consola de administración se utilizará o se administrará desde servicios centrales en Sevilla, en Consejería. ¿Vale? Entonces nosotros perderemos el poder personalizar todas estas aplicaciones, se personalizarán desde los servicios informáticos de consejería, pero que sí que tendremos acceso a una G Suite con la ventaja de que no tendremos que pagar el dominio. En el primer vídeo de este primer módulo, cómo obtener G Suite for Education, vimos que nosotros teníamos que firmar un acuerdo con Google y dentro de los requisitos para la firma de ese acuerdo era tener un dominio. Si no teníamos un dominio, teníamos que contratar un dominio, que lo podíamos hacer con Google y veíamos que un .com, por ejemplo, tenía un coste anual de unos 12 euros. Bien, pues ese coste no lo ahorraríamos porque el dominio, en este caso, lo contrataría Consejería y nosotros usaríamos la G Suite esta que Consejería
va a firmar con Google. Pero como digo, todo esto es futuro y tampoco del futuro no podemos hablar mucho. Sabemos que un poco la línea de trabajo parece ser que entre consejería y Google la línea de trabajo va un poco por ahí, pero tampoco podemos aventurarnos mucho, puesto que al ser futuro nunca podemos hacer predicciones que sean muy certeras. Bien, nosotros vamos a continuar con nuestro módulo de administración y vamos a estar trabajando en la personalización de herramientas. Como digo, ya hemos entrado dentro del panel de administración en la parte de aplicaciones y en las aplicaciones de la G Suite. Y, por ejemplo, cositas que podemos hacer de personalización. Pues si entramos en Classroom, podemos ver la configuración que Classroom tiene para nuestra G Suite. Por ejemplo, configuración general. Permiso de profesor. ¿Quién puede crear clases? Bien, pues en mi G Suite todos los profesores con estado pendiente y verificados pueden crear clases. Los alumnos no pueden crear clases. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros creamos una cuenta de usuario, esto lo veremos en el siguiente módulo, en el módulo 2 perteneciente a Classroom, cuando nosotros creamos una cuenta de usuario, la primera vez que iniciamos sesión con ese usuario en Classroom, nos hace una pregunta de si somos profesor o somos alumno. Depende de lo que contestemos en esa pregunta, no asigna la categoría de profesor o de alumno, evidentemente. Bien, pues si nosotros a esa pregunta respondemos como profesor, entonces nosotros podremos crear clases. Si respondemos a esa pregunta como alumno, no podremos crear clase, porque en la configuración de Classroom, nosotros en nuestra G Suite, en la G Suite del IES Library, tenemos como configuración que todos los profesores con estado pendiente y verificados pueden crear clases. Entonces, con que simplemente digamos que somos profesores, nosotros estamos en estado pendiente, no estamos en estado verificado. Estado verificado pasaríamos cuando un administrador verifique que realmente somos profesores, pero nosotros en nuestra configuración nos fiamos de la gente que responde que es profesor y simplemente con que tenga estado pendiente ya le dejamos crear clases de Classroom. En cambio, si contestan a esa pregunta con que son alumnos, entonces no podrían crear clases de Classroom. Antes de continuar, vamos a hacer un inciso. Si esto nos ocurre alguna vez dentro de nuestra G Suite y algún profesor o profesora contesta a la pregunta como que es un alumno y no un profesor, pues evidentemente ya por defecto la configuración de Classroom en una G Suite viene fijada en que solo los profesores pueden crear clases de Classroom, entonces este profesor o profesora no podrá crear clases. Seguramente nos dirá a nosotros como administrador que se ha equivocado, que ha aplicado como alumno y que no puede crear clases, que cómo lo hace para crear clases. Bien, entonces, como digo, hacemos un inciso, abandonamos por un momento la parte de personalización de herramientas, ahora mismo vamos a volver aquí, pero vamos a solucionar este problemilla. Mira, es que es un problemilla bastante común. Nos vamos de nuevo a la parte principal de la consola de administración y en la parte de grupos vemos que hay aquí un grupo, si picamos en la parte de grupos, ¿vale? Vemos que aquí tenemos un grupo, perdona un segundo, tenemos aquí, a ver si aquí, vemos que aquí hay un grupo que se llama profesores de Classroom. Bien, lo único que tendríamos que hacer es añadir a este usuario, a este grupo de profesores de Classroom. ¿Cómo? Pues simplemente le damos a añadir miembros. Cuando le demos a añadir miembros nos va a salir una lista de nuestros usuarios de G Suite. Buscaríamos el profesor o profesora que picó como alumno, lo buscaríamos, lo añadiríamos como miembro del grupo de profesores de Classroom y automáticamente ya pertenecería al grupo de profesores y por lo tanto podría ya crear clases dentro de Classroom. Bien, como digo, perdonad que me he equivocado, he picado donde no. Si picamos en aplicaciones y entramos dentro de G Suite, como digo, volvemos a nuestras aplicaciones y en Classroom que estábamos en la configuración de Classroom, si nosotros queremos revertir o queremos cambiar la configuración general, lo único que tenemos que hacer, le damos aquí. Bien, y aquí tenemos el lapicito este que dice permiso de profesor. ¿Quién puede crear clases? Todos los profesores con estado pendiente verificado. Si le damos al lápiz, ¿vale? Nos salen las opciones cualquier usuario del dominio o solo profesores verificados. Cualquier usuario del dominio permitiríamos que las clases fuesen creadas tanto por los docentes como por el alumnado y solo profesores verificados no bastaría con responder a esa pregunta inicial de si somos profesores o somos alumnos, sino que el administrador de la G Suite además
nos tendría que verificar que realmente somos profesores. Cuando nosotros picamos en profesores, tendría que verificar que realmente somos profesores y añadirnos al grupo de profesores de Classroom. Bien, por defecto, como digo, nosotros lo tenemos en todos los profesores con estado pendiente y verificado, no nos fiamos de lo que contesta la gente y si en algún momento vemos que algún alumno a la pregunta no ha contestado de forma correcta, pues siempre se le puede eliminar del grupo de profesores de Classroom y no habría ningún problema, ¿vale? También otra de las posibles configuraciones de Classroom es dentro de la G Suite, porque esto no está dentro de lo que es el Classroom que nosotros podemos crear con una cuenta gratuita de Google, ¿vale? Una cuenta de Gmail. Bien, pues con una G Suite sí que podemos nosotros añadir la figura de los padres o tutores, para que los padres o tutores reciban un resumen por correo electrónico, al correo electrónico que pongamos de estos tutores, reciba un resumen del progreso de sus hijos, ¿vale? Bien, esto también lo podemos nosotros definir. Si le damos aquí al lapicito, lo mismo. Bien, acceso del tutor. Permitir que los padres y tutores accedan a la información de Classroom. ¿Y quién puede administrar estos padres y tutores? Pues todos los profesores verificados o solo los administradores del dominio. Los profesores que estén verificados como profesores podrán administrar la parte de padres y tutores, podrán añadir a sus clases de Classroom los padres y tutores de sus alumnos y si no queremos que lo hagan los profesores, pues lo podemos restringir a los administradores. La verdad que si se lo dejamos a los administradores le estamos dejando una patata caliente porque el trabajo puede ser bastante grande, sobre todo si el número de docentes dentro de nuestro centro es bastante elevado. Así que lo mejor es que lo administren los profesores verificados. ¿De acuerdo? Bien, pues estas son cosillas que nosotros, como digo, podemos configurar sobre Google Classroom. Bien. También, más cosas que podemos hacer sobre Google Classroom es la información sobre la pertenencia a una clase. Mirad, le vamos a dar de nuevo aquí, nos vamos a ir de nuevo a personalizar este ajuste y si le damos aquí al lapicito nos dice quién puede apuntarse a unas clases de tu dominio. Cuando nosotros creamos una clase en Classroom, ¿quién se puede apuntar a nuestras clases? Nosotros vemos que lo tenemos restringido a solo los usuarios del dominio. ¿Y a qué clase pueden apuntarse los usuarios de dominio? Solo a clases de tu dominio. Como digo, si le damos al lapicito podemos modificar estas opciones. ¿Quién puede apuntarse a una clase que nosotros creemos dentro de nuestra G Suite? Pues los usuarios del dominio, los usuarios del dominio incluidos en una lista blanca, cualquier usuario de G Suite o cualquier usuario. Si ponemos cualquier usuario, cualquier cuenta de Gmail normal y corriente podrá apuntarse a nuestras clases. ¿Y a qué clase pueden apuntarse los usuarios de tu dominio? Pues solo a clases de nuestro dominio o a cualquier clase de G Suite, ¿vale? Bien, pues si nosotros creamos una cuenta de usuario, con esta opción nosotros restringimos solo a clases de tu dominio, un alumno o alumna de nuestra G Suite, de nuestro centro, solo puede apuntarse a clases que hayan sido creadas por docentes de nuestro dominio, es decir, por docentes de nuestra G Suite. Lo que no pueden hacer es apuntarse a una clase de Classroom de una G Suite del centro que tenemos enfrente o que tenemos en la localidad de al lado, ¿vale? O en cualquier otro sitio del país o del mundo, ¿vale? Aquí restringiríamos a que los alumnos solo pueden apuntarse a las clases de nuestro G Suite. Bueno, esto para gustos colores, ya aquí es organización del centro decidir si queremos abrir las clases de nuestro dominio a lo que es todo el mundo o queremos restringirlas solo a los usuarios de nuestra G Suite. Como digo, esto ya es una decisión que a nivel de centro se ha de determinar y cada centro determinará una decisión distinta. No hay una buena, ni hay una mala, ni hay una mejor, ni hay una peor. Cada centro determina su organización. Pero son cosillas que nosotros podemos configurar en Classroom. De igual forma, por ejemplo, en Google Drive también podemos configurar más cosas. Cosas que podemos configurar. Bueno, lo primero, estado del servicio. Si nosotros le damos aquí, en estado del servicio, nosotros podemos activarlo para todo o desactivarlo para todo. O incluso aquí vemos nosotros nuestras unidades organizativas. Recordamos que nosotros nos habíamos creado una unidad organizativa de pruebas y dentro de la unidad organizativa de pruebas tenemos la unidad organizativa alumnado, dentro de la cual tenemos eso y dentro de la cual de eso teníamos los 4 cursos de la ESO. Bien, pues para alumnado yo puedo picar para alumnado y la configuración que yo haga aquí, el estado del servicio que yo ponga aquí, tan solo se va a aplicar
en esta unidad organizativa. Solo se va a aplicar para el alumnado. De tal forma que si yo desactivo el servicio de Google Drive, tan solo se va a desactivar para la unidad organizativa de alumnado, es decir, para las cuentas de usuario que estén dentro de la unidad organizativa de alumnado. De tal forma que si yo hago anular, ¿vale? Vamos a irnos ahora para atrás, configuración de Google Drive y documentos, ¿vale? Bien, veis, estado del servicio activado para algunos. Ya no dice activado para todos, dice activado para algunos. Si ahora yo entro aquí, podemos ver que, por ejemplo, si yo digo al apartado de profes, el estado del servicio está activado. Si yo digo en mi unidad organizativa pruebas, en mi unidad organizativa pruebas, si veis, alumnado me pone aquí un puntito. Alumnado desactivado, profesorado activado. Quiere decir que las cuentas de usuario que estén dentro de la unidad organizativa de profesorado sí que tienen el servicio de Google Drive activado, pero las cuentas que pertenezcan a alumnado tienen desactivado el servicio de Google Drive. No vamos a permitir que nuestro alumnado utilice Google Drive. Recordamos también que Google Drive para los usuarios de una G Suite tiene espacio ilimitado. Muchas veces esto del espacio ilimitado, los alumnos, pues la verdad es que al alumnado le gusta mucho porque ahí puedo guardar de todo, como no tengo fin, puedo guardar de todo, entonces empezamos a abusar del servicio. Y a veces, si Google ve que estamos usando o estamos haciendo un uso fraudulento de ese espacio porque estamos alojando material sobre el cual no tenemos permiso, pues quizás nos pueda alertar de que hay alguna cuenta o cuentas que están haciendo un uso fraudulento del espacio de almacenamiento en Google Drive. Una cosa es que tengamos espacio ilimitado para guardar todo lo que queramos y otra cosa es que podamos guardar lo que nosotros queramos. Hay ciertas cosas que por derechos de autor se supone que nosotros, si no tenemos derechos de autor, no podemos guardar en nuestra cuenta de Google Drive esas cosas. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podríamos desactivar el servicio de Google Drive para nuestro alumnado, ¿vale? Continuamos, de igual forma nos vamos a G Suite, dentro de más herramientas que tenemos, por ejemplo, tenemos la herramienta de Google Meet y en la herramienta de Google Meet también tenemos varias configuraciones. Bueno, lo primero, podemos activarlo o desactivarlo también para usuarios de nuestro dominio. Si nosotros picamos aquí, lo mismo, activado para todos, desactivado para todos, tenemos nuestras unidades organizativas y lo mismo, podríamos desactivar el servicio de Google Meet para los alumnos de nuestra G Suite. Bueno, como digo, todas estas cosas dependen de cada centro y cada centro tomará unas decisiones. Cosas interesantes que sí que habría que tener en cuenta. Mira, telefonía. Yo sí que desactivaría esta opción para todo el mundo. Vamos a picar aquí, ¿vale? Y dentro de telefonía, ve, nosotros en nuestra organización proporcionar un número de teléfono y PIN para cada videoconferencia lo tenemos desactivado. Cuando nosotros creamos una videoconferencia con Google Meet, lo veremos en el último módulo de este curso, cuando nosotros creamos una videoconferencia con Google Meet, además de proporcionarnos un enlace para unirnos a esa videoconferencia, también nos proporciona un número de teléfono para si queremos unirnos a esa videoconferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el confinamiento, por ejemplo, saltó la noticia de una serie de personas que estaban usando el servicio de Google Meet y resulta que en su ordenador no tenían micrófono y entonces para hacer las conferencias por Google Meet usaban su ordenador personal, pero para transmitir su voz llamaban por teléfono al número de teléfono que se ofrece en enlace de Google Meet. Esto se puede hacer, se puede llamar por teléfono a ese número de teléfono y unirnos a esa videoconferencia simplemente haciendo una llamada de teléfono. ¿Qué es lo que pasa? Que esa llamada de teléfono es una llamada de teléfono internacional. Entonces, se tarifica por las compañías telefónicas como una llamada de teléfono internacional. En este caso, el número que proporcionaban era un número de Estados Unidos. Entonces, como si nosotros estuviéramos haciendo una llamada de teléfono a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Hacemos una videoconferencia de 2-3 horas en donde estamos llamando 2-3 horas a un número de teléfono de Estados Unidos, la verdad que la factura puede ser graciosa. Entonces, para que no haya problemas de este tipo, para que a ningún alumno, ningún docente tenga ese descuido, pues lo mejor es desactivarlo.
Estaría bien si el número de teléfono que nos proporcionase fuese un número de teléfono de nuestro país, pero ahora mismo Google Meet no tiene servicio dentro de España para números de teléfono, entonces no ofrece números de teléfono de España, como digo, ofrece números de teléfono internacionales, así que mientras no ofrezca números de teléfono de nuestro país, la mejor opción es desactivarlo, ¿vale? Más cosas que podemos hacer. Permitir que se graben las reuniones o permitir que los usuarios emitan sus reuniones. Como digo, activado o desactivado. Nosotros picamos aquí, ¿vale? Permitir que los usuarios graben o si desactivamos, permitir que los usuarios no graben, ¿vale? Lo de siempre. Esto no tenemos por qué hacerlo para todos los usuarios de la G Suite. Podemos personalizar por unidades organizativas y decir, pues, por ejemplo, en pruebas a alumnado, ¿vale? A alumnado no le voy a permitir la opción de grabar las videoconferencias de Google Meet. Al alumnado no le permito grabar las sesiones de Google Meet. ¿A quién le permito grabar las sesiones de Google Meet? Se lo permito al profesorado. El profesorado sí las puede grabar, el alumnado no las puede grabar, ¿vale? Son cositas que nosotros podemos hacer. O siempre tenemos la opción de heredar, que es que coja los permisos de la unidad organizativa que tiene justo por encima. Si le damos a heredar, cogerá alumnado, estamos en la unidad organizativa alumnado, cogerá la configuración que tenga la unidad organizativa justo que tiene por encima, es decir, la unidad organizativa de pruebas. Si pruebas tiene permitido la grabación, pues al darle a heredar, alumnado heredará los permisos de prueba, es decir, también permitirá que los usuarios de la unidad organizativa alumnado graben sus sesiones de Google Meet. Bueno, también calidad de vídeo predeterminada. Por defecto viene ajustada automáticamente, son cositas que también podemos cambiar, ¿vale? Ancho de banda limitado o solo audio. Si queremos que solo por Google Meet se transmita audio, esta no es muy buena idea, pero el ancho de banda de vídeo limitado sí que es buena idea, por ejemplo, si vamos a hacer mucha videoconferencia desde el centro, pues si nuestra conexión, la verdad es que se colapsa, pues entonces podemos poner un ancho de banda de vídeo limitado para esa videoconferencia. La resolución, dependiendo del ancho de banda que pongamos, la calidad de imagen se verá afectada, será mejor o peor dependiendo del ancho de vídeo que pongamos, el ancho de banda, perdón, que pongamos, pero sí que nos garantizaremos que si tenemos 600 megas y pongo 1 mega por cada vídeo, pues sé que puedo hacer 600 videollamadas sin que se vea afectada la velocidad y sin que haya ningún cuello de botella en lo que es la conexión de internet. Por defecto, lo mejor es que ajustar automáticamente y así, dependiendo del ancho de banda libre que tengamos, pues nos pondrá mejor o peor calidad. Esto la verdad es que no tiene, vamos, creo que no tiene mucho sentido de cambiar la configuración, pero bueno, como digo, todas estas cosas son los administradores de cada G Suite, de cada centro, los que tomarán las decisiones oportunas que estimen, ¿vale? Entonces le damos a cancelar. Bueno, y luego por último, permitir que los usuarios hagan videollamadas, pues nosotros lo tenemos activado para todo el mundo. Lo mismo, nosotros podemos decir que alumnado no hagan videollamadas, simplemente que se unan a videollamadas, pero que no puedan emitir videollamadas. Solo los profesores, solo el profesorado, profesores y profesoras son los que pueden crear videollamadas. El alumnado lo único que podría hacer sería unirse a esa videollamada, ¿vale? Como digo, todas estas cositas nosotros las podemos personalizar dentro de nuestra G Suite. Pero luego ya será cada centro quien determine la configuración para cada una de las herramientas que cree mejor para su centro educativo. Bueno, pues este era el objetivo de este vídeo. Ya hemos visto cómo personalizar las herramientas de nuestra G Suite y con esta parte terminaríamos la parte de administración de G Suite. Y ya pasaríamos al módulo 2, donde nos vamos a centrar concretamente en la herramienta Classroom y vamos a ver el uso y posibilidades de esta herramienta.